El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. ¿Sabías que la Biblia, entre muchos autonombrados libros, esos libros sagrados? Porque no solo ofrece enseñanzas morales y dice, confía en mí. Más bien, nos ofrece la oportunidad de probarla, corroborando cientos de detalles, profecías que contiene, viendo su cumplimiento pasado, presente y por lo tanto esperando su cumplimiento futuro, verificando los eventos históricos que relata, comprobando los hechos científicos que describe. Aquellos que dicen que la Biblia tiene errores, estoy seguro que deben tener sus oídos cerrados a la verdad. Jesús preguntó una vez, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Luego, Él probó que tenía el poder para perdonar los pecados, algo que no podemos ver físicamente, sanando al instante al paralítico. Algo que lo rodeaban pudieron atestiguar con sus propios ojos. Y yo, sinceramente, lo creo todo de corazón. De manera similar, tenemos la seguridad de que la palabra de Dios es verdad. Cuando se discuten aspectos espirituales que no podemos atestiguar con nuestros sentidos físicos, pero mostrando su veracidad en todas aquellas áreas que podemos verificar, tales como la exactitud histórica, científica y profética. Pero, ¿cómo llegamos a este conocimiento? Simplemente estudiándola, meditando en ella de día y de noche, dejando que guíe nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y reacciones, llegando simplemente a ser una verdadera fuente de amor. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Les saluda su amigo y hermano Aníbal Villatoro, una vez más, un lunes más, aquí en su programa, en nuestro programa Ondas de Esperanza. Es para mí un privilegio estar al lado de mi hermana Marta, de mi hermana Crisia, extrañando al hermano Julio, una vez más, a la hermana Gaby. Esperamos que pronto recuperen su estado de salud y las circunstancias que les han impedido que estén con nosotros en esta noche. Que el Espíritu Santo pueda discernir nuestro pensamiento, es nuestro deseo. Te invito a que te pongas cómodo, que compartas con nosotros la enseñanza que Dios, a través de su Santo Espíritu, tiene para cada uno de nosotros. Este tema, un tema de tanta realidad y de tanta necesidad todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tan necesario es en nuestra vida el estudio de la palabra? ¿Necesitas conocer más de la palabra? Eso es lo que Dios ha querido que traigamos al programa de este día. Que Dios te bendiga y pueda ministrar tu vida y mi vida. Debemos estudiar la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios para nosotros. Recuerda que la Biblia es inspirada por Dios.
En otras palabras, son las mismísimas palabras de Dios para nosotros. Hay muchas preguntas que los filósofos se han hecho y que Dios no las responde en la Escritura. Veamos alguna de ellas. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? Adicionalmente a estas grandes preguntas, la Biblia nos proporciona un sinnúmero de consejos prácticos en áreas tales como ¿qué debo buscar en mi pareja? ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cómo puedo ser un buen padre o madre? ¿Cuál es el éxito y cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas de la vida para salir victorioso? Debemos estudiar la Biblia porque es totalmente confiable y sin error, y porque nos convierte en fuente de amor. Damos gracias al Señor porque nos tiene una vez más reunidos en Ondas de Esperanza para hablar de las maravillas y de las cosas grandes que Dios ha hecho en nosotros y para aprender más de su palabra. Amén. Familia, la Biblia es el libro de Dios. En ella, como lo ha dicho ya y lo confirma el Espíritu Santo, se encuentra escrita su misma palabra. A través de sus páginas se deja escuchar la dulce voz del Señor. Nos susurra, nos consuela, nos alienta, nos anima, nos levanta, nos renueva, nos da vida. Nos hace fuente de amor. Dentro de cada historia se deja ver el carácter de Dios. Se nos muestra su poder, nos es revelada su manera de actuar y responder a las necesidades de sus hijos. Se demuestra su amor por su creación y la gran majestad que ama de su naturaleza santa. Cada mandamiento impreso en este hermoso libro revela su voluntad y propósito para nuestra vida. Cada consejo contenido en las Escrituras, además de instruirnos, advertirnos, guiarnos y enseñarnos, nos habla de la profunda sabiduría e inteligencia de nuestro Dios. Ningún otro libro ofrece tanta sabiduría e inteligencia, ni tal conocimiento, desarrollo intelectual como la Biblia. Ningún otro libro, ni ningún otro tema recompensará tanto al que la estudia como la Escritura, al éxito o al fracaso en la vida. Depende de gran parte de cuanto de la Biblia logremos atesorar en la mente y en el corazón para ponerlo por obra, aplicarlo en nuestro andar diario. Así como cualquier máquina o aparato tiene un manual que describe su uso, propósito y mantenimiento. De igual manera, la Biblia es un manual de la vida para que vivamos una vida abundante, siendo fuente de amor. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, que esta noche, familia unida en la fe, en el amor, estamos un lunes más aquí en la radio de bendición, ¿verdad? En la cual es una unción y presencia de Dios que estamos. Dios bendiga a hermano Julio, a hermana Gaby, ¿verdad? Que no, por un motivo u otro, pues no pudieron venir, pero sabemos que nos están escuchando, nos están viendo. Y qué bueno estar aquí junto al hermano Aníbal, a la hermana Crisia, para deleitarnos en los tesoros que están escritos en la Biblia. Pongamos ahí el oído atento, ¿verdad? Que nada nos pueda perturbar, porque Dios revela en todo tiempo. Conforme lo que usted ha leído en la Biblia, nosotros pues nos ve el gozo, la paz, ¿verdad? La seguridad que ningún psicólogo, ningún estudio humano nos da, sino ver escudriñado la palabra. En ella encontramos palabras de vida eterna. Amén. Así es que bienvenidos y nos gozamos de estar un programa más en el 2026, que ya siento que va pasando rápido. Amén, hermano Aníbal. Estamos aquí otra vez, ¿verdad? Con deseo de continuar y viendo un cambio de viento, ¿verdad? No sé si es que vamos a permanecer nosotros de continuo con frío o vamos a
a tener un año de bendición que no va a haber mucha calor. Gloria a Dios, así es, hermanos, en el Señor, pues tenemos siempre, como dice la palabra, ¿verdad?, que tener nuestro fuego encendido, ¿verdad? Y que la luz de Cristo nos alumbre siempre. Como hemos dicho en programas anteriores, la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra luz, es nuestro faro. Estaba meditando, escuchando las introducciones de las hermanas, y Dios me hacía recordar ese versículo en el que Jesús les deja un consejo a los discípulos antes de que Él falleciera y partiera al cielo a la diestra del Padre. Les dijo: en este mundo tendréis aflicción de espíritu, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y eso creo que es la lucha de todo creyente y de todo ser humano, creo yo. Y meditando en esa reflexión profunda, creo yo que es como el meollo del asunto, en el que nos vemos nosotros inmersos en la necesidad de buscar a Dios y de tener cerca de nosotros, tener claridad, tener esa fortaleza, tener esos versículos que nos fortalecen y que nos dan esa certeza de que Jesús está con nosotros, ¿verdad? Y que por grande que aparentemente sea el enemigo, Jesús lo derrotó. Yo ya estaba escuchando una reflexión en un sermón cotidiano que escuchaba en una radio secular, y el pastor preguntaba a la iglesia si los hermanos tenían miedo a la muerte. Entonces, obviamente, cuando hablamos en esos términos, pues por lo menos la mayoría lo piensa, ¿verdad? Y Jesús también dijo: Él venció a la muerte. Él resucitó al tercer día y Él está vivo. Entonces nosotros, llevándolo a un extremo, no tenemos que tener miedo ni a eso, ¿verdad? Porque desde que Jesús nos encontró y entregamos nuestra vida a Él, tenemos que tener la certeza que nuestra vida es eterna. Y claro, en el día a día vamos a tener esas luchas, vamos a tener pues de alguna forma que entrenarnos y enfrentarnos a esas vicisitudes. Quiero compartir con ustedes acá en el set y a la audiencia que nos escucha, que nos ve o que nos verán, un pasaje de la palabra que recuerdo aprendí cuando todavía era un jovencito, en los primeros años en la universidad. Y qué bueno, aquí mi hermana Crisia, creo yo que está en esa etapa más o menos, o sea, unos 30 años atrás de mí, creo. Y es el Salmo 1. Y precisamente el Salmo 1 muestra esa realidad al que el joven se enfrenta entre hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Qué pasa si hacemos la una o la otra cosa? Si atesoramos la palabra o la desechamos. Y en la versión que tengo, el título dice: el justo y los pecadores. Es decir, nosotros podemos estar en uno de los dos grupos, dependiendo de cuál nosotros decidimos estar. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Me voy a quedar ahí. Y Dios me regalaba esa reflexión porque a lo largo de estos años, de mis 19 creo, hasta los 50 que recién acabo de cumplir,
Esa palabra ha venido a mí en diversos escenarios y en diversos momentos, y me ha fortalecido tanto como me han fortalecido tantos otros versículos, ¿verdad? Pero qué hermoso cuando tomamos la decisión de alimentarnos de la palabra de Dios, porque sabemos que meditando en ella día y noche, Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. A veces la gente, nuestros familiares, nuestros amigos, que encontramos 5 o 10 años después, nos dicen qué bien estás, y hacen sus reflexiones, pero no saben cuál es la fuente de nuestra felicidad. Hermana Marta decía, ¿cuál es la fuente de nuestra paz, de nuestro gozo, de nuestra alegría? Y la verdad es que cada vez que vamos a la palabra y memorizamos un versículo, un capítulo, o que tal vez no logramos profundizar en ella, pero leemos un libro, Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos fortalece, y en esos momentos de dificultad, en esos momentos cuando necesitamos fuerza, Dios nos hace recordar esa palabra y nos da ese plus que necesitamos para continuar y seguir, como dice la palabra, de victoria en victoria. He ahí, quizás a grosso modo, una de las reflexiones que yo quería iniciar, de la importancia de aprender de la palabra de Dios todos los días, de atesorarla en nuestro corazón y sobre todo, como bien lo aconseja también la palabra, ponerla por obra. Pero vamos a ver qué nos quiere decir la hermana Crisia, que la veo ya animada. Amén. Bueno, el estudio bíblico, ¿verdad?, es muy importante para nosotros como cristianos, ya que sin él realmente no somos nada. Si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a entender, ¿verdad?, cuando nos predican. Porque muchas veces ha pasado de que los que nos predican, a lo mejor, ¿verdad?, cometieron un error o leyeron mal, ¿verdad?, el versículo. Y los hermanos dicen amén. Y no saben lo que están acertando, amén. Entonces, en todo punto de vista, yo creo que es necesario leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la comida para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Es como cuando comemos, ¿verdad?, y no hemos comido todo el día y tenemos hambre. Entonces así es el espíritu con la palabra de Dios, es la que nos alimenta cada día. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces no conocemos el propósito que Dios tiene para nosotros, pero a veces es por falta de que no leemos la Biblia o no leemos, ¿verdad?, algo que realmente nos va a edificar, sino que a veces solo leemos para nuestra carne, para nuestros deseos, para nuestras metas, y no lo leemos para alimentar nuestras vidas. Entonces a veces no conocemos el propósito de Dios en nosotros, o no conocemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él, porque no leemos la palabra de Dios. Si no leemos, un cristiano que no lee la Biblia, pues realmente no se alimenta. Entonces el estudio, como dice el tema, ¿cuánto necesitamos nosotros leer la palabra de Dios? Pues todos los días, es como los alimentos. Entonces, cuando nos alimentamos todos los días de la palabra de Dios, vamos a estar llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios. Y vamos a conocer el propósito que Dios tiene para nosotros. Así es. El tema está precioso porque nos manda a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Escudriñarla. Aquí en el Evangelio de San Juan dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No querréis venir a mí para que tengáis vida? La palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos exhorta. El libro más precioso, ¿verdad?, de todos los libros en esta tierra, los cuales hay muchos libros inspirados por el hombre, pero la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad?
la cual nos enseña. Ahí encontramos todo: consejería, aliento, fortaleza, dirección, porque están escritas en la palabra desde los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento hasta Apocalipsis. Nos alimenta nuestra fe. ¿Por qué debemos de estudiar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tenemos que en un momento, ¿verdad?, de la falsedad, nosotros podamos tener autodefensa y poder saber que el que nos están hablando, pues ya lo escudriñamos y tengamos certeza de lo que nosotros hemos atesorado en nuestro corazón. Cuando atesoramos la palabra, no la atesoramos en el vientre, en el estómago, la atesoramos en el corazón, la cual la misma palabra dice que de la abundancia de nuestra boca habla, ¿verdad? La abundancia de nuestro corazón, perdón, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces también nos pide que la pongamos por obra, porque usted no me va a mentir, hermano, que cuántos sacrificios, que 6 años, que 7 años estudiando en una universidad, pagando, ¿verdad?, lo último, que es lo más, quizás de todos los gastos, lo más fuerte. Pero yo cuando veo un profesional haciendo lo contrario, yo digo: Señor, ¿a dónde quedó tanto sacrificio de gasto? Porque lo que no se practica no va a dar aquello fruto, aquel sacrificio con lo cual hicimos. No se puede sembrar una semilla y dejarla de regar. La palabra es el riego para nuestra fe y nos mantenemos nosotros alimentados. ¿Qué hace la palabra? Nos da paz. La palabra dice que es espada de 2 filos. La misma palabra, que es viva y eficaz, nos va quitando todas las malas costumbres, malas actitudes, raíces de amargura, nos va cambiando nuestro carácter, nos da esa gracia, nos da esa inspiración para poder servir a otro, no creyéndole al hombre, creyéndole a lo que está escrito. Qué tristeza es. Dice que nosotros, ¿por quién querés ser probado? ¿Por los hombres o por Dios? Muchas veces nos confundimos y dicen: ay, no, lo que el hermano, lo que la hermana, lo que aquellos me dijeron es cierto. No, yo tengo que ir a la palabra y creerle a la palabra, porque la palabra es verdad y no miente. En ella encontrarás la vida eterna. La palabra nos enseña que el ladrón no vino más que para hurtar, matar y destruir, mas Cristo vino a darnos vida en abundancia. Pero si yo no escudriño la palabra, mi vida, muchos dicen: no, yo soy religioso, hasta ahí. Pero ¿por qué no abrir esto que es medicina, que es llave, que es gracia, que es perdón, ay, en fin? La Biblia encierra todos los tesoros que nosotros perdemos el tiempo buscándolo en otras partes, ¿verdad? También, al tener la Biblia y al leerla, me dicen: hermano, hermana, pero es que yo no entiendo la palabra. Señor, cuando yo lea tu palabra, dame sabiduría para discernirla, Señor, para entenderla. Porque cualquiera le puede decir: usted así es, pero usted no está seguro, porque los frutos dan testimonio quiénes somos. Por los frutos seremos conocidos. Aquel que ha nacido de nuevo, dice la palabra, hace lo que Dios dice. Dijo el profeta, ¿verdad? Dijo el apóstol, perdón. Así que si de modo, dice, alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero al no estarme alimentando yo de la palabra, yo sigo siendo lo malo, que soy vanidosa, que soy orgullosa, que soy envidiosa, que solo ando enojada, que yo ando. De hecho, hoy me cayó una llamada del extranjero. Yo estaba allí, ¿verdad?, orando y después me tomar unas pastillas y de repente me accioné por agarrar el teléfono sin saber quién era y oigo una mujer llorando. Y le digo, y empecé a saludarle y todo y después caigo, ¿verdad? Y digo yo: disculpe, ¿y usted quién es? ¿Verdad? Pero yo no le cerré de un solo. Disculpe, hermana, ¿usted quién es? Y ya me dijo, me dieron su número y necesito yo que ore por mí. Le dijo, lo primero que yo le pregunto: ¿va usted a la iglesia? Porque tengo que interesarme que esa persona conozca el plan de salvación. Entonces, cuando yo tengo empapado de la palabra, mi hablar es de la palabra, no de otras cosas. Y de tener la plena seguridad que la palabra dice: Señor, te estoy desierto, pero en el desierto yo estoy contigo.
pasarás por las aguas y no te vas a ahogar, pasarás por el fuego y no te quemarás. La palabra me está diciendo, esta prueba no me va a hundir, esta prueba me va a acercar más a Dios y me va a aumentar la fe. Nosotros no tengamos la Biblia empolvada en la casa, tengámosle un tiempo. Hagamos un devocional a la hora que sea, porque a veces en la mañana las agarra a la tarde a los trabajadores y dice, ay, no pude leer la Biblia, pero lo puede ser en la hora del refrigerio, en la hora del almuerzo, o en un campito que tengas y dice, voy a ver qué me habla el Señor este día, porque nuevas son cada mañana su misericordia. Yo te invito, porque aquí el tiempo es corto y yo sé que hermana Crisia es un vaso lleno de tesoros que fluir para con ustedes, para con nosotros. Hermano Aníbal aprende de mí, yo aprendo de él y así estamos todos, pero en la misma dirección de lo que es la palabra. Muchos dicen, hermana, no tengo Biblia, pero tengo teléfono. Pero en el teléfono también tenés la oportunidad de bajar Biblia ahí y leerla, porque a veces nosotros que usamos lentes, ¿verdad? La Biblia ya no encendemos la luz porque el mismo teléfono, es que el teléfono es malo, sí, pero si lo sabemos usar no es malo, porque no encendemos la luz porque el teléfono tiene su, sabiendo que la misma palabra es luz, dice, y lumbrera a mi camino, ¿verdad, Crisia? Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Ese foco, no pagamos luz. ¿Qué dice, hermano Aníbal? No, realmente yo quería compartir con los oyentes. La hermana Marta en el inicio de su intervención hacía alusión cuánto esfuerzo a veces hacemos como familia y como personas en formarnos en la escuela cotidiana y en los colegios, en la universidad, cosas que son perecederas, a veces teorías torcidas. Yo tuve esas, yo creo que la mayoría enfrentamos esas corrientes en la universidad, pero qué hermoso es cuando conocemos la verdad, como bien Dios nos lo enseña aquí en el Salmo 1 que leíamos al inicio. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Él se encarga de guiarnos hacia las lecturas que debemos de tener como prioridad. Yo recuerdo, por ejemplo, y lo quiero compartir con los oyentes, especialmente con los jóvenes, y no tan jóvenes que también quieran aventurarse en un estudio de cualquier carrera en cualquier universidad, ¿verdad? Yo siempre acostumbraba, antes de cada una de mis evaluaciones, orar y leer una porción de la Biblia antes de abrir mis libros o los apuntes cotidianos. Incluso mientras el docente daba algunas instrucciones, mientras el docente repartía en aquellos tiempos, ¿verdad?, que nos daban una hoja con el test. Mientras llegaba mi examen, yo estaba orando. Incluso una vez en una exposición, le llamábamos, en una materia que se llama filosofía, que no sé si todavía la dan en la universidad, yo declaré enfrente de un grupo de 120 estudiantes que yo creía en Dios y que Él era quien guiaba mis pasos y quien iluminaba. Eso fue una cosa hermosa porque generó mucha reacción hasta en el docente. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al final del curso, o sea, en lugar de yo salir humillado, Dios se encargó de sacarme con honra de ese grupo. Y es difícil para los jóvenes, como decía hermano Julio en un programa anterior, cuando nosotros nos encontramos en un grupo donde no estamos con cristianos, ¿verdad? Como decía hermana Marta aquí nosotros nos apoyamos, aprendemos el uno del otro, porque el lenguaje es el mismo, ¿verdad? Tratamos de ponernos de acuerdo como lo aconseja la palabra. Ya lo hicimos antes de entrar al programa y le pedimos al Espíritu Santo que Él guiara este programa. Entonces, pero no siempre es así allá afuera. Entonces, y ahí es donde se da la verdadera lucha. Entonces, joven, adulto, anciano,
adolescente, no te avergüences del Evangelio. Pablo, me encanta su historia, el apóstol, siendo uno de los abogados prominentes de aquella época, no se avergonzó del Evangelio, y él declaró: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando nosotros tomamos esa antorcha de la salvación y nos agarramos de Jesús, realmente Dios se encarga de ponernos en un estado de honra, y nos ayuda a sobrellevar las dificultades. En nuestros trabajos, a veces nos prohíben que oremos, nos prohíben que leamos la palabra, porque no podemos mezclar nuestros principios, pero nosotros perfectamente podemos ir al baño, y después que hacemos nuestras necesidades, apartar un momento para orar. Nosotros podemos hacerlo y tenemos la libertad en el Espíritu para hacerlo, y Dios se encarga de lo demás. Cuando nos encontramos en esas encrucijadas en las que nosotros creemos que perdemos la batalla, vamos a la palabra, vamos a la oración, y Dios se encargará de darnos la victoria. Y eso es una lucha constante. Yo hacía hincapié en la época universitaria, pero es más importante todavía cuando ya nosotros nos graduamos, cuando Dios nos entrega las llaves de un local y nos dice: tú eres el gerente, hijo. Yo recuerdo cuando en mi primer trabajo me entregaron un manojo de llaves de cada una de las oficinas, y de los aires acondicionados, de la bodega seca, que de la bodega fresca, tantas cosas que estaban ahí bajo resguardo. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿cuánto has puesto? Yo veía, no era la gran cosa, pero para mí aquello era como una responsabilidad grande. Y cuando uno se siente así, que la responsabilidad que uno le dan es grande, entonces uno debe de acudir a Dios y pedirle a Dios que le ayude. Y Dios lo hace. En otro de mis trabajos, de los más recientes, yo estaba agobiado. Y recuerdo que recibí una llamada de una compañera de nivel central de San Salvador. Yo estaba como referente acá en Oriente. Y yo no aguanté y le dije: licenciada, yo no sé si voy a soportar esto. Y recuerdo que Dios usó a esa licenciada y me dijo: licenciado, si Dios lo puso en ese lugar, Él lo va a respaldar. Entonces, yo estoy aquí para contar esos testimonios. Y así fue. Claro, Dios dice la palabra: Dios quita y pone reyes. Es decir, Dios nos puede poner en lugares de eminencia, pero también Dios nos puede quitar. Nosotros debemos entender también que tenemos que tener ciclos que se cierran, propósitos que Dios tiene, y cuando eso llega también debemos aceptarlo. De las anécdotas recientes, por ejemplo, hace unos 5 años quizás, recuerdo ver un grupo de compañeros sentados esperando una noticia de las autoridades. Y cuando yo salí de mi oficina me dijeron: licenciado, no sé qué va a pasar, nos han llamado, pero no sabemos para qué. Yo le dije: 2 cosas van a pasar. Si Dios sabe que ustedes están cansados, Dios les va a quitar cargas y los va a poner a descansar. Pero si Dios sabe que ustedes son capaces y ustedes tienen energía, Dios les va a dar una nueva carga que ustedes tienen que administrar. Pero en ambas cosas Dios tiene el control. Entonces, toda esa certeza, ese enfoque, esa visión, esa luz, ese camino, lo da la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que vayamos en oración, como decía nuestra hermana Marta, que pidamos al Espíritu Santo discernimiento y que no nos quedemos con la intención. Vamos a la palabra, comamos la palabra, digiramos la palabra, atesorémosla en nuestro corazón, y como ya nos lo dijo la hermana Marta también anteriormente, que la Biblia nos enseña de la abundancia que tengamos en el corazón, de eso vamos a hablar. Hermana Crisia. Y también la palabra del Señor dice
de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca, pero también vamos a hablar nosotros de los conocimientos que nosotros tenemos, porque si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos un día a poder hablarle a alguien de que Dios tiene un propósito para nosotros, una esperanza para nosotros? Porque, como decía mi hermano Aníbal, de que a veces en las escuelas hay bastante contradictoria, ¿verdad? Que la Biblia aquí, que la Biblia allá, que Dios aquí, que Dios allá, pero ¿cómo nosotros como cristianos vamos a poder, verdad, defender la palabra de Dios si no la leemos? Entonces, como estudiantes y como jóvenes, también y como todos en general, debemos de saber de que leer la Biblia es muy fundamental para nosotros, es la base para todo cristiano, porque es la manera de que Dios nos ha dejado, es la palabra que Dios, la Biblia es la palabra que Dios inspiró para nosotros. Entonces, a veces me pongo, verdad, en pensamiento de jóvenes, de que a veces nos sentimos tristes, a veces sentimos que nuestra familia no nos hace caso, pero a veces el refugio de los jóvenes son otras cosas. ¿Por qué no mejor nuestro refugio sea la palabra de Dios? Porque es una manera de poder nosotros alimentarnos. Como jóvenes reconocemos de que a lo mejor lo veamos como aburrido, de que a veces cuando yo leo la Biblia a mí me da sueño, pero es algo que nosotros tenemos que vencer. Y porque a veces da pereza, que es aburrido, y más cuando leemos Levítico, cuando leemos Éxodo, aún más difícil. Pero es así como vamos a aprender. Es como el estudio, si no leemos no vamos a poder, ¿verdad?, salir bien en los exámenes. Así es la palabra de Dios para nosotros ser un ejemplo para las demás personas, para también poder evangelizar, para hablar a las demás personas del plan que Dios tiene, que ha preparado para nosotros, y que debemos de andar conforme a lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Escudriñar la palabra del Señor y guardarla es muy importante, porque ella, la verdad, hace el trabajo que tenga que hacer, porque al leerla, a oírla, dice que no regresa vacía, sino que hace el trabajo que tenga que hacer en nosotros. Pero como dice la hermana Crisia, ¿verdad?, queremos sacar buenas notas en el examen sin haber estudiado. El salmo que leyó el hermano Aníbal dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se sentado. Pero ¿quién me enseña eso a mí? No me lo va a venir a enseñar de presto un hombre, sino la misma palabra. Cuando yo pues tomé un apogeo de querer buscar de Dios, porque no lo busqué en adolescencia, en joven, sino que hasta que ya estaba casada, me entró por ir a la iglesia. Pero estando en la iglesia, ¿verdad?, donde todos nuestros antepasados nos criaron, que es la iglesia católica, es ahí donde yo empecé a escudriñar la palabra, y fue ahí donde yo empecé a reconocer lo que el Hijo de Dios había hecho. Y que nosotros, dice que Jesús es el único, el unigénito, el verbo, pero nadie me lo enseñaba, ¿verdad?, porque yo seguía palabrerío de hombre, pero no leía la palabra. Pero cuando ya le empecé a leer, dice que nosotros, dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y fue allí donde yo empecé a sentir el hambre, el deseo de conocer al Dios invisible, que no se ve pero se siente. Entonces me entra ahí, pero si yo no hubiera escudriñado la Biblia, Dios habla hoy, yo no hubiera entendido. Lo bueno es que esa Biblia habla a nuestro idioma, nosotros le podemos entender. Lo otro que tenía yo allí, que sentí en el Señor decirle a usted que me está viendo, a veces me remonto y digo yo, ¿será que mamá, que papá, que el hermano, que el líder, que el pastor reúne a su familia para ver estos programas de los radios? ¿Verdad? Porque hoy ya tenemos esa bendición de vernos, ¿verdad?, a través de una pantalla. Decir, ven a oír esto. Ay, no, eso es bien aburrido, eso es para viejitos oír esos programas. Pero es importante que mamá dé volumen y diga, oye, hijo, lo que está ahí, hay una joven, hijo, porque nosotros los empezamos, dice, instruí al niño en su camino para que cuando él sea viejo no se aparte de él. Entonces, si nosotros no instruimos, ya escuchando, ya leyendo la palabra del Señor, entonces no tenemos que repartir, y es ahí donde hay hogares agraviados, es ahí donde hay matrimonios confundidos, porque no recibimos la instrucción. Si Jehová no edifica, dice
la casa en vano velan lo guarda. Entonces, que si Jehová no edifica, usted puede estar ahí y en vano va a ser todo su esfuerzo, porque separado de Dios nosotros no podemos hacer nada. Qué lindo que el hermano Aníbal, ¿verdad? Siendo un joven, ¿verdad? Decía, no, pues tengo un tiempito, estoy en la universidad, voy a leer porque, bueno, yo no alcancé la universidad, hermano, no lo llegué a las vocales, pero gracias al Señor que el maestro de maestro le he pedido sabiduría. Pero quiero decirle que era un ejemplo para los demás y le ayudó. En cambio, yo cuando viví en ese mundo, yo entraba a catedral de aquí de San Miguel, cuando tenía exámenes y llevaba 12 candelas. Le decía, hoy voy a tener examen, que me saque 10. Aquí dejo estas 12 candelas porque yo sé que me van a alumbrar. Señor, dice que Jesús es la luz del mundo. Pero en nuestra ignorancia nos dejamos guiar. La palabra dice, no puede guiar un ciego a otro ciego. Imagínese yo encendiendo 12 velas para sacarme 10 en los exámenes. Cuando dice, mira que te mando que seas, te esfuerces y seas valiente y no desmayes porque yo estoy contigo. Pero en mi ignorancia pensaba que las candelas iban a hablar por mí. Entonces, verdad que es bien importante escudriñar la palabra. Y como decía la hermana Crisia, ¿cómo nos vamos a defender en la escuela si no estudiamos la Biblia? Porque otras cosas que leemos sí nos da sueño, pero la Biblia sí nos da sueño. Pero lo poquito que leamos es necesario para no ser engañados. La Biblia habla de los falsos profetas, ¿verdad? De la apostasía, los apóstatas, ¿verdad? Que van a dudar de la fe, que van a poner a otros en duda. Si nosotros no escudriñamos y le pedimos sabiduría, discernimiento al Señor, vamos a ser fácil de caer, ¿verdad? De la dirección que Dios nos ha dado. Bueno es pedirle la dirección a Dios, pero también quiero compartir algo con ustedes. Qué precioso. Hasta respiro porque la verdad de las cosas que 30 años sirviéndole al Señor me han servido tanto, porque quiero decirles que yo he tenido un carácter fuerte, he sido mecha corta y he podido experimentar algo precioso que más antes me agraviaban. Yo no dudaba en devolver el agravio. No dudaba en devolver la ofensa. Pero hoy cuando me agravian, lloro, sí lloro porque somos carne, no le estoy diciendo que soy blindada, pero yo no paso 5 días, ni quizás ni 2 días, que yo sienta paz en mi corazón por el que me agravió. Mire cuánto hace la palabra de Dios. Nos da paz, no la paz que dan los hombres, sino esa paz que sobrepasa el entendimiento y nos sana nuestro corazón. Yo puedo decir, Señor, cuánto he cambiado, pero si yo no hubiera estado ahí constantemente, seguiría siendo aquella Marta tremenda, pero me sometiéndome, sujetándome, como dijo el centurión, estoy bajo autoridad. Le digo a aquel, ve y ve, le digo al otro, ven y viene. El centurión reconoció que Jesús estaba bajo la autoridad de su Padre. Pero ¿cómo lo vamos a entender si no escudriñamos? Yo me gozo por el ministerio de jóvenes, la hermana Crisia, ¿verdad? Lleva, no sé, 3 años lleva de líderes de jóvenes, ¿o 2? 2 años de líder de jóvenes y cada día la puedo ver extenderse más. Le digo, qué bueno que no dijo que no, que inspira a ella, seguir aprendiendo de Dios y ser ejemplo a otros jóvenes. Lo más bonito es que dice, licenciado, le voy a dar este puesto. Más aquí dice, bueno, aquí en la radio no me dicen licenciado. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Quiero decirte que no te desanimes y que sigas adelante, que estamos aquí para decirte que no es que seamos perfectos, pero nos esforzamos cada día a que Dios opere un milagro en nosotros, en todos nosotros, sea enfermedad, sea enojo, lo que sea, para Dios no hay nada imposible. Pero si te sabes la Biblia y no la obedeces, fringes la ley y la gracia. Si has sabido
de Génesis, Apocalipsis y la Biblia y la anda guardada para agraviar, para ofender, Dios no vino a hacer heridas, Él vino a sanar heridas. Amén. Hermana Cristian, ya no quiero hablar porque cuando hablo no me paro. Sí. Dejamos, hermana Cristian. Algo muy importante que usted dice, hermana Marta, que te puede tener, ¿verdad?, esa paz. Y es gracias a que no solo leemos la Biblia, sino que la ponemos en práctica ahí, porque no solo está, ¿verdad?, en leerla, sino que lo que nosotros, ¿verdad?, sabemos, también ponerlo en práctica, echarlo a andar con las demás personas, porque entonces también un punto muy importante, que de nada sirve que sepamos un montón y no lo pongamos en práctica, como un estudiante, un profesional estudió, ¿verdad?, su carrera, pero si no trabaja de ello, es como, no queda en vano lo que aprendió, porque él se va con la satisfacción de que él lleva su conocimiento, pero también está que lo tiene que poner en práctica, ¿verdad?, echar a andar. Entonces, es algo muy importante que nuestra pastora menciona, y que realmente necesitamos la palabra de Dios, y que no, ¿verdad?, desperdiciemos nuestro tiempo solamente en el celular, porque si preguntamos cuántas veces abrimos el celular en el día, muchas veces, y cuántas veces a la semana, todos los días. En cambio, la palabra a veces no es así. Entonces, para mí de verdad es algo muy, muy precioso este tema, porque aprendemos nosotros, sino que a veces no estamos para enseñar, sino nosotros para aprender del tema que Dios pone, ¿verdad?, cada lunes. Amén. Fíjense que, bueno, hemos hablado, creo, con bastante énfasis en los estudiantes, en la universidad, en los jóvenes, pero Dios, cuando hermana Marta tocaba ese punto de lo que Dios le dijo a Josué, ¿verdad?, después de la sucesión de Moisés, me hizo recordar esta historia. Moisés, Dios lo usó para sacar el pueblo de Egipto de la esclavitud a sus 80 años. Yo me ponía a pensar, o sea, ¿cómo te sientes, ¿verdad?, adulto mayor? Yo trabajo en una institución que dicen que los adultos mayores son de 60 años para arriba. La mayoría de gente de esa edad, además de estar esperando la jubilación y una buena pensión, que desgraciadamente a veces es una decepción en todos lados, ¿verdad?, y en todo tiempo, se creen inútiles. Bueno, la mayoría se deprime cuando deja de trabajar o ya está en esas etapas, en esos años de labor. Pero la gente que se alimenta de la palabra de Dios, la gente que Dios respalda, no es así. Y ahí encontramos muchos ejemplos. Bueno, Abraham, procreando allá a los 99 años, ¿verdad? Es decir, esas cosas sobrenaturales que solo a la luz de la palabra, y como decía yo en la introducción, datos históricos que la palabra nos regala, que contrastan con nuestras realidades. Entonces, pero hay algo tan hermoso en estos análisis o en estas reflexiones de la palabra, que Dios nos respalda, independientemente si somos jóvenes, como lo hizo con David cuando enfrentó al gigante Goliat, o si somos jóvenes como el caso de Josué, ¿verdad?, que sucedió a Moisés en el camino a la tierra prometida, o si somos ancianos como Moisés. Es decir, independientemente de nuestra etapa, Dios nos respalda. Pero hay algo hermoso que quiero yo compartir con ustedes en esta reflexión. Cuando Moisés llega a su límite, a su final, Dios levanta a otro sucesor y Dios ilumina a Moisés y escoge, ¿verdad?, a Josué. Y en el libro de Josué 1, en el verso 5, le dice estas palabras: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés,
estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le recalca nuevamente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y otra vez como el Salmo 1, y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te salgan bien las cosas en la vida? ¿Quieres triunfar en la vida? Sí, hay que ir a la palabra, sí, hay que orar, pero aquí hay una frase tan relevante. Esfuérzate, y no hay que ser solo valiente, hay que ser muy valiente. Hay momentos en que hay que sacar fuerzas de flaqueza para continuar adelante. Si nosotros no logramos llegar a la tierra prometida como le pasó a Moisés, otros lo harán, pero ese será nuestro mejor legado. Hermanos y hermanas, armémonos de valor, saquemos esa fuerza, pidámosle a Dios a través de su Espíritu Santo discernimiento para entender su palabra. No importa si te desvelas una noche o simplemente lees un par de versículos diarios, pero eso que Dios te regale, que Dios te dé discernimiento, que lo puedas atesorar en tu corazón y lo podrás poner por obras, ¿verdad? No solamente aprenderlo. En lo secular, los profesores nos decían en la universidad, y nos dicen quizás aún, o les dicen a los estudiantes, saber y no hacer es como no saber. Nuestra hermana Cristian nos repetía esto, ¿verdad? De nada sirve que leamos la palabra, que conozcamos un montón de Biblia y de versículos bíblicos, si nuestras acciones distan de lo que la palabra nos aconseja. Estamos llamados a atesorar la palabra, a leer, a ir a la Biblia, ¿verdad? A poner por obra, y seguramente, como Dios lo hizo con todos los hombres que la Biblia pues nos relata en su historia, seguramente lo hará con mi hermana Crisia, lo hará con mi hermana Marta, lo hará conmigo, lo hará contigo también. Estoy seguro. Solo tenemos que esforzarnos, ser valientes, poner nuestra vida en las manos del Dios Todopoderoso, y nuestra vida será siempre de victoria en victoria. Hermana Crisia, ¿tenía algo más para ir cerrando? Amén. Porque ya el tiempo se nos está terminando. Que nos animemos a fomentar, ¿verdad?, más la lectura bíblica en nuestra vida, para que seamos personas, ¿verdad?, que con palabras, ¿verdad?, de edificación y no de destrucción para las demás personas. Que cuando hablemos, ¿verdad?, hablemos de las maravillas de Dios y de lo que Dios, ¿verdad?, puso en esa palabra, que es, ¿verdad?, algo tan maravilloso y tan grande. Así que Dios les bendiga. Bueno, familia, Dios les bendiga. Si el Señor no ha venido, los vemos el próximo lunes, y que este tema haya sido de mucha bendición, y que Dios los siga guardando y bendiciendo. Dios bendiga a hermano Julio, a hermana Gaby, y gracias, hermanos, por el café. Que Dios le bendiga. Sí, gracias, bendiciones a todos. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.
No sigas ocultando tu vacío.